Dios le bendiga, mi querido hermano, en esta hora. Les saludamos, deseando se encuentre bendecido. Este es el Instituto Inca en la clase de homilética. Bienvenido. Vamos a ponernos de pie, los hermanos que están aquí en la clase. Vamos a tener nuestra lectura bíblica como base para iniciar la clase de homilética en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Esperamos esta clase sea de bendición para su vida, para que cuando usted predique y enseñe la palabra, lo hagamos de nuevo con autoridad en la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Gracias. Esta palabra daba el apóstol Pablo al joven Timoteo, que predicara la palabra. Entonces es menester de nosotros predicar la palabra, y es por eso que nace la necesidad del instituto de esta clase de homilética. Cuando hablamos de homilética es muy importante que no podemos dejar afuera dos ciencias más que convergen con la homilética. Podemos ver aquí, la primera es la exégesis. Cuando hablamos de exégesis tenemos que traer el verbo extraer el contenido de la palabra de Dios. Necesitamos extraer y entender lo que fue escrito a los primeros cristianos. Segunda ciencia que converge con la homilética es la hermenéutica. Y cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de interpretación. ¿Qué vamos a interpretar? Vamos a interpretar lo que extrajimos en la exégesis, ahora lo vamos a interpretar. Vamos a traerlo, vamos a hacer un puente cuando se dijo la palabra, y ahora vamos a traerla a nuestros tiempos y a la iglesia de hoy. Entonces, exégesis, extraer, hermenéutica, interpretar. Son dos ciencias que convergen con la homilética. Entonces, cuando hablamos de homilética, hablamos de exponer. ¿Qué vamos a exponer? Lo que extrajimos, lo que interpretamos. Ahora la homilética nos va a ayudar a exponerlo. Y la homilética puede ser un arte y puede ser una ciencia. ¿Por qué un arte? Es un arte porque necesitamos practicarla. Así como la pintura, por ejemplo, usted puede estudiar pintura, pero necesita la práctica para poderla dominar. Entonces la homilética necesitamos practicarla. Y la siguiente es una ciencia también, una ciencia que nos ayuda a estudiar la recta exposición de la palabra. Entonces homilética es el arte y la ciencia de preparar y predicar un sermón bíblico. Esa es una de las definiciones de lo que es homilética: el arte y la ciencia de preparar un sermón bíblico. Pero siempre converge con el exégesis, con la hermenéutica. Todo predicador que quiere exponer la palabra necesita tener el conocimiento del exégesis, la hermenéutica y en consecuencia la homilética. Vamos a iniciar en esta clase. Vamos a iniciar en el capítulo 1. Dice, capítulo 1, generalidades sobre la predicación. Capítulo 1. Dice el primer slide, primera idea sobre la homilética. Dice, no es necesario preparar un sermón, pues al abrir la boca Dios traerá su palabra y su Espíritu Santo guiará a toda verdad. Esta es una idea que tienen algunos cristianos, ¿verdad? Pero es importante entender que cuando se habla de homilética y la preparación del sermón, surge una serie de comentarios, ¿sí?
sobre el tema que a veces se extiende al campo de la discusión. Y uno de los temas es este, que no es necesario, cuando usted se para en un púlpito, el Espíritu Santo lo va a inspirar para que dé una palabra. Pero esta idea parece muy espiritual y tiene una base cierta, pero es importante que el predicador esté preparado, tanto en conocimiento de la palabra, tanto en preparación espiritual como en conocimiento de la homilética para exponer este tema. ¿Sí? Dice, no debe reemplazarse la búsqueda de Dios. El estudio de la homilética en ningún momento pretende reemplazar la búsqueda de Dios, sino que se consideran dos beneficios. ¿Sí? No pretende reemplazar la búsqueda de Dios, sino que hay dos beneficios cuando usted y yo conocemos de homilética al predicar un mensaje. Uno podría perfeccionar su mensaje haciéndolo entendible, que es uno de los propósitos de la homilética, que usted pueda exponer el mensaje y que sea entendible para la gente y lo ponga en práctica. Este es lo que trata en la esencia la homilética, es tratar de darnos las herramientas para exponer el tema, para que sea entendible y que la persona pueda ponerlo en práctica. Dice la segunda, lo realizará en menos tiempo. O sea, para realizar una prédica, la homilética te va a ayudar a hacerlo en menos tiempo, de manera que tengas más tiempo para buscar a Dios en ayuno, en oración, buscar la dirección del Espíritu Santo. Estamos en la página 18 para que ustedes se ubiquen en el material conmigo. Página 18. Segunda idea que se piensa de la homilética. Una vez que se domina el arte de la homilética, los sermones salen fácilmente, dando como resultado el dejar al lado el aspecto espiritual. Este es un pensamiento que es erróneo, ¿verdad? Porque aunque seamos muy diestros en la homilética, pero necesitamos buscar en el área espiritual el respaldo de Dios, la dirección de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, son ideas. Tercera idea, la homilética no es para juzgar sermones de otros predicadores. Cuando usted estudia homilética, cuando usted sabe de homilética, ¿sí? Uno de los propósitos es para cuando usted exponga, para cuando usted predique, pero no es con ninguna intención de que usted juzgue a alguien más cuando predique de la palabra. Entonces es importante entender esta idea, que no es para juzgar a nadie, sino es para que usted la ponga en práctica cuando usted la domine. La homilética en el uso personal permite juzgar los sermones propios, oiga, para uno mismo, cuando usted predica, qué tanto usó la técnica de la homilética, pero no para alguien más, pero nunca de los demás. Estamos en la página 19. Dice la idea y la meta principal de la homilética es que el obrero cristiano predicador se prepare lo mejor posible para cumplir con el llamamiento de Dios le dio de predicador de la palabra. Este es uno de la meta principal, es para que usted se prepare, para tener una mejor preparación de la palabra de Dios, para cumplir el llamamiento que Dios le ha dado para cada predicador. Entonces, toda esta enseñanza, toda esta estrategia, todo lo que esta clase nos enseña de cómo formar un bosquejo, cómo hacer el esqueleto del bosquejo, su meta principal es que se prepare mejor, para que tengamos una mejor preparación. Dice, es la ocasión que tiene Dios de llegar al corazón de otros. O sea, cuando usted predica, Dios lo va a usar para que llegue al corazón de otro. Dice, es la ocasión que Dios le da la oportunidad de llegar al corazón del oyente y realizar la obra que tiene determinada hacer en ellos. Esa es una de las funciones del predicador. Tiene que llevarla, exponer la palabra con denuedo, con autoridad. ¿Para qué?
para que llegue al corazón del oyente y el oyente sea cambiado, sea transformado, que la palabra se haga rema en el corazón de cada uno de ellos. Estamos en la página 21, dice persuadir al oyente. ¿Qué es persuadir? Es convencer, inducir. Dice, la meta final de un predicador es persuadir al oyente. O sea que la prédica tiene que convencer, inducirlo a buscar de Dios. No debe predicarse con el fin de saciar la curiosidad o para que escuchen al predicador. La idea es persuadirlo a quien escucha. O sea, cuando yo me subo al púlpito, la idea que yo tengo que llevar es convencerlo de que Cristo es el Señor, es el Salvador, y que usted lo traiga a su corazón, aplique los principios del Evangelio, los viva, que esa palabra usted la lleve en su corazón y la viva. Esa es una de la meta que necesito tener. Cuando yo me subo al púlpito, esa es la meta que yo necesito llevar en mi corazón, que el Evangelio llegue a su corazón y que usted lo ponga en práctica en su diario vivir y lo aplique en todos los días y en todo momento de su vida. Entonces, esto es la homilética, por eso son estas herramientas y por eso son muy importantes, porque tienen una función grande, nos van a ayudar. Cuando predicamos, nos van a ayudar a realizar el bosquejo, a realizar el sermón de una manera ordenada. ¿Para qué? Para que lo expongamos de una manera ordenada. Un sermón tiene que tener una introducción y tiene que desarrollarse el cuerpo dependiendo de cuántos puntos usted va a desarrollar, ¿sí? Tiene un título, tiene un texto, tiene una introducción, tiene punto número 1, punto número 2, punto número 3, si es de 3 puntos, y debe tener una conclusión. Entonces la homilética le va a dar esta herramienta para que usted pueda desarrollar esos puntos y exponer su predicación en ese orden, y para que sea más entendible y para que todos puedan entender el tema del que usted está predicando. Dice el siguiente: la predicación está destinada a producir cambios en el oyente, ¿sí? Ahí Santiago 1, 21 al 25 lo explica, ¿sí? Santiago 1, 21 al 25 explica que dice que necesitamos ser hacedores de la palabra, ¿sí? No solamente oidores. Entonces el propósito del predicador cuando aplica las técnicas de la homilética es que hayan cambios, que no sea un oidor olvidadizo. Sea cual sea la necesidad del oyente, ya se trate de salvación o de cambios en la conducta o de una práctica ausente. O sea, esa necesidad tiene que ser suplida a través de la palabra de Dios, ¿sí? Tiene que cumplirse. Por eso la homilética es una ciencia que nos va a ayudar a estudiar esas estrategias para poder llegar a este punto, a esta conclusión. Entonces, para exponer la palabra, Dios nos da habilidad. Dios nos da el respaldo a través del Espíritu Santo. Aquellos que son pastores, que tienen el llamado, tienen una habilidad nata, pero necesitan desarrollar las técnicas de homilética. ¿Por qué? Porque es la forma en que mejor van a exponer una prédica o una clase simplemente. Esta es una herramienta que Dios nos ha dado, que es valiosísima para los que estamos predicando. Créame, es algo que te ayuda mucho. Y como dice, y como acabamos de leer, es algo que te ayuda y que te da más tiempo para prepararte en el ámbito espiritual. Quizá vas a tomar más tiempo en oración, quizá vas a tomar más tiempo en ayuno, más tiempo en leer la palabra. ¿Por qué? Porque ya tienes tu bosquejo para predicar. Entonces estas herramientas son unas herramientas que son muy útiles. Quizá cuando uno empieza a ponerlas en práctica es un poco difícil, porque recuerde la definición, que es un arte porque se tiene que practicar, y es una ciencia porque se tiene que estudiar. Hoy lo que usted está haciendo es estudiando.
Hoy lo que estamos haciendo en el instituto es dándole el estudio, ¿sí? Dándole la teoría, pero usted lo tiene que llevar a práctica porque es un arte. Un arte se tiene que practicar. Entonces usted la tiene que practicar. Usted tiene con este material de este libro, más adelante vamos a ver ejemplos. Entonces esos ejemplos le van a dar luz para que usted pueda empezar a poner en práctica estos principios. Pero va a necesitar, aparte del estudio, que es lo que está haciendo hoy, la práctica. Se necesita la práctica. No solamente con la teoría se va a poder dominar ninguna de estas tres ciencias, la exégesis, la hermenéutica, se va a necesitar practicarla. O sea, se va a necesitar que usted se tome un tiempo, que se siente, que agarre un texto de la Biblia y diga, bueno, le voy a aplicar la exégesis. ¿Qué va a hacer el exégesis? Le voy a extraer el contenido de este texto y de ahí voy a aplicarle la hermenéutica. Cuando ya usted extrajo del texto el contenido, usted ahora va a aplicar la hermenéutica y ahora le va a dar la interpretación. La interpretación, ¿para qué? Para poderla usted predicar. Esa palabra que se dio para los cristianos del primer siglo, ahora usted con la hermenéutica la va a traer a nuestra iglesia contemporánea y la va a predicar, ¿sí? Y la homilética le va a dar el arte de exponerla, de cómo esa palabra exponerla para que usted y yo entendamos la predicación y entendamos esa palabra y la pongamos en práctica. Dice el siguiente slide, una gran responsabilidad en dos maneras para el que predica. Se debe recibir el mensaje de Dios para cumplir con ese propósito de persuadir. O sea, si yo voy a predicar, si usted y yo vamos a predicar, primeramente el mensaje. Cuando uno prepara una prédica, primeramente el mensaje es para uno y uno lo tiene que aceptar. Esta es una regla. O sea, esto es para mí. Y del momento yo lo empiezo a aplicar a mi vida. La primera experiencia que yo tuve al preparar un sermón es que Dios habló a mi vida. Y dije, no, esto es para mí. Primeramente, no, ¿sí? Debe recibir el mensaje de Dios para cumplir el propósito de persuadir, ¿sí? Entonces, para poderlo yo persuadir a usted de la palabra de Dios, para poderlo yo persuadir de que usted necesita salvación, yo necesito ser salvo primero, recibir esa salvación, porque si no, no va a funcionar. O sea, tengo que vivir la palabra. El predicador necesita vivir la palabra. Necesita ser un testimonio vivo de la palabra. Yo la tomo para mi vida, la aplico a mi vida, la palabra, y la comparto. La palabra la leo, la aplico y la comparto. Ese es el proceso. Y eso tiene que tener un predicador. Esa es una de las características que necesita tener un predicador. Dice la siguiente: debe trabajarse el sermón lo suficiente para que la gente lo capte y sea persuadido, ¿sí? O sea, trabajar el sermón, aplicar la técnica de la homilética, aplicar el conocimiento que usted tenga en cuanto a la palabra. El predicador necesita un hombre de lectura, que sea alguien que lea la palabra, que tenga una relación con Dios, que todos los días se esté alimentando. Seguimos con el siguiente slide, dice, condiciones para recibir el mensaje de Dios para exponerlo. ¿Sí? Si usted quiere ser un predicador, necesita cumplir con estas condiciones. Primeramente, el llamado de Dios. Usted y yo necesitamos tener el llamado de Dios para ser predicadores de la palabra, para ser, ¿sí? El pastorado es un llamado, mi hermano, ¿sí? Es un llamado. Segundo, comunión con Dios. Eso quiere decir que usted tiene una relación con Dios a través de leer la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, ¿sí? Usted tiene comunión con Dios, entonces está hablando de tener una relación muy íntima con Dios. Porque si vamos a ser portadores de la palabra, vamos a ser exégetas, ¿sí?
Vamos a extraer el contenido de la palabra, vamos a interpretarla y la vamos a exponer. Necesitamos tener una fuerte relación con Dios. Porque esa es la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Entonces necesitamos nosotros tener una relación. Dice la unción de lo alto. Usted necesita tener la unción del Espíritu Santo en su vida morando para exponer la palabra. Dice con denuedo y con autoridad. El predicador necesita tener la unción del Espíritu Santo morando en su vida, para que esa palabra sea una palabra que entre a los corazones, que quebrante las cadenas, los yugos, los paradigmas de las personas. Porque eso es persuadir, romper el paradigma. ¿Qué es el paradigma? La forma en que yo pensaba antes de venir a Cristo. Entonces ahora traigo a Cristo y te persuado del Evangelio de Cristo y se rompe tu manera de pensar y viene y entra Cristo a tu vida. Dice la siguiente: la búsqueda constante de su presencia de Dios. Estas son las condiciones para el predicador. Busca la búsqueda constante de la presencia de Dios. Es importante que la repasemos, porque habemos muchos predicadores aquí, hermano. Habemos muchos predicadores y necesitamos entender que primero necesitamos tener el llamado. De ahí la comunión con Dios. De ahí la unción de lo alto y de ahí la búsqueda constante de su presencia. Amén. Estamos en la página 22 de su libro para que se ubique conmigo. ¿Sí? Voy un poco rápido porque quiero llegar al capítulo 3, que es donde me voy a tomar más tiempo. Entonces le pido me siga. Estaba en la 22 y cambiamos a la 23. Dice esperar la reacción correcta. La reacción correcta, ¿sí? La reacción correcta del oyente es que se persuada, ¿sí? Es que entienda y acepte lo propuesto por el predicador, ¿sí? Esa es la reacción correcta. Cuando usted y yo escuchamos una prédica, lo correcto es aceptar la palabra. Las siguientes son condiciones lógicas, ¿sí? Aceptar lo propuesto. Si yo le hablo del Evangelio, la reacción correcta sería aceptar el Evangelio, ¿sí? Dice, el predicador debe tener un mensaje de parte de Dios. Estoy en la página 23, ¿sí? El predicador debe tener un mensaje de parte de Dios. Debe preparar el sermón para que sus oyentes lo entiendan. Tiene que ser entendible, ¿sí? No usar palabras con terminología que no va a entender. ¿Qué son palabras que usted no va a entender? Quizás si yo uso expiación, quizás si yo uso muchas veces redención, que son términos legales, quizás muchas personas no lo entiendan. Entonces tengo que ser claro, que sea entendible. Debe preparar el sermón para que sus oyentes lo entiendan, que sea entendible. Dice, a continuación expondrá ese sermón ante la audiencia. El oyente deberá entender el mensaje y ver que es factible ponerlo en práctica en su situación personal. Esas son reacciones. Entonces tomará la decisión correcta. Esa es una de las metas cuando nosotros vamos a predicar, ¿sí? Es que el oyente tome la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? Es la que usted a través del mensaje usted le está haciendo llegar, ¿sí? Si usted está hablando de salvación, quizá le está hablando a alguien que no conoce de Cristo. Entonces la meta es que tome la decisión de aceptar a Cristo. Quizá le está hablando de fe, quizá le está hablando del amor, ¿sí? Del perdón. Entonces tomar la decisión correcta, que al final, que en la conclusión de su sermón, él tome la decisión de perdonar a la persona que le había ofendido, de pedir perdón. Esa es una de las metas principales. Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo, pero siempre y cuando nosotros nos tomemos ese tiempo de tener esa relación con Dios, de buscar su dirección, porque desde el momento en que nos asignan a predicar, nosotros desde ese momento necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque vamos a predicarle a almas necesitadas y son almas que van a necesitar tomar una decisión correcta, que vamos a persuadirlos para que ellos tomen esa decisión. Y eso es parte de la función del Espíritu Santo, pero también nosotros somos responsables de cómo exponemos la palabra. Si lo hacemos con denuedo, si lo hacemos con autoridad, con habilidad, entonces el Espíritu Santo va a estar trabajando en cada una de las personas, ¿sí? Ahí tenemos unas gráficas, vamos a seguir adelante, vamos a pasar todas las gráficas por el tiempo. Dice en el siguiente slide, estoy en la página 26. Dice, al hablar de reacción correcta, quiero decir que el oyente ponga en práctica el mensaje escuchado. Esa es una reacción correcta. Dice, según fuera su necesidad, si lo puso en práctica, este pasaje causó efecto y se le ve a la persona aplicando lo que oyó. ¿Sí? Estas son cosas que se pueden alcanzar cuando usted tiene la dirección del Espíritu Santo y aplica las técnicas de homilética en su predicación. Muchas veces pensamos que predicar es nada más subirse al púlpito y empezar a hablar. Es una de las ideas que muchos piensan, el Espíritu Santo me va a guiar, pero no es así. Los que experimentamos subir al púlpito podemos entender eso muy claro, ¿verdad? Que es una gran responsabilidad y que necesitamos hacerlo de la forma correcta. Dice, eso quiere decir con las reacciones o respuestas a los sermones, el poner en práctica de lo que escuchando en la vida diaria es lo que debo medir el éxito de nuestro sermón. ¿Sí? Esa es la forma en que se mide el éxito del sermón del predicador, es cuando las personas pusieron en práctica lo que él predicó. ¿Sí? Si las personas están practicando la palabra, están llevando la palabra a su vida, entonces su sermón fue un éxito, tuvo un éxito él en exponer esa palabra, lo hizo de forma correcta. Cuando hay un cambio en las personas, cuando las personas se persuaden de que necesitaban hacer un cambio, en el caso del evangelismo, del perdón, entonces es menester de nosotros buscar la forma correcta de exponer la palabra, porque es una responsabilidad que Dios nos da, y es un privilegio también que Dios nos da, es un gran privilegio que Dios nos da. Vamos a pasar al segundo capítulo, que es búsqueda primaria. Vamos a ver los conceptos generales, las necesidades del oyente, los propósitos generales, el propósito específico y la elección del texto. Vamos a empezar con los conceptos generales, ¿sí? Dice, lo primero que debemos pensar al preparar un sermón, una prédica, es en la necesidad del oyente. Esta es una de las primeras cosas que necesitamos como ¿qué necesidad hay en la iglesia? Debemos recordar que es más importante el oyente que el predicador. El que va a escuchar la palabra, él es el importante de esto, ¿sí? No el que va a predicar. Necesitamos enfocarnos en el que va a recibir, en el oyente, del que va a recibir la palabra. Ese es el enfoque. Dice, lo presentado es la forma de preparar un sermón, no de desarrollarlo. Por lo tanto, el trabajo se centrará en cómo avanzar en la preparación previa. Lo que estamos haciendo ahorita es algo previo a la preparación, algo previo, antes de preparar el sermón, ¿sí? Primero, ¿qué necesitamos hacer previamente? Pensar, ¿sí?, en la necesidad del oyente. ¿Qué necesidades tiene? Las necesidades de las personas varían. Dice que hay muchas necesidades de acuerdo a su situación espiritual, ¿verdad? De acuerdo a la situación que esté pasando en su vida. Entonces, las personas tienen muchas necesidades de acuerdo a su edad,
a su realidad económica, física, intelectual, ¿sí? Entonces los jóvenes tienen diferentes necesidades a los más grandes. Entonces usted tiene que a través del Espíritu Santo discernir la necesidad que tiene el pueblo, o discernir, ser sabio para entender qué tipo de audiencia tiene usted. Por ejemplo, si tenemos una audiencia donde no son gente nueva que no conocen a Cristo, entonces necesitamos un sermón evangelístico que los lleve a los pies de Cristo. Dice, formas de entender las necesidades de las personas, usando frases claras y sencillas. Será una frase que le indique en forma sencilla y entendible la necesidad que observa la gente. ¿Sí? Por ejemplo, una necesidad, si vemos en la iglesia, por ejemplo, que no está evangelizando, ¿sí? Y si a mí me dijeran, hermano, tiene usted que predicar a la iglesia, y yo estoy observando que no estamos evangelizando, no está la iglesia, no estamos siendo, entonces yo puedo ver una necesidad en el oyente sobre hablarle la importancia del evangelismo. Quizá un sermón de la Gran Comisión, por ejemplo, para que podamos entender que la importancia del evangelismo, del llamado de todos de evangelizar, puede ser una necesidad. Dice, en forma sencilla se describe cuál es la necesidad a la que deberán dirigirse en sus mensajes. ¿Sí? El predicador de esa manera tendrá en claro cuál es el problema de la gente, y en esa dirección usted va a enfocar su predicación de acuerdo a la necesidad. Recuerde, de acuerdo a la necesidad de las personas. En algún momento lo van a invitar, usted va a tener que predicar. Tiene que pedir la dirección de Dios. Dios le va a mostrar en qué dirección. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos muestra qué es lo que vamos a predicar. Él nos da palabra. A veces nos revela textos de la Biblia. El hermano que escribió el libro comenta que Dios le dio un sermón completo, ¿sí? Porque era una necesidad que había en ese lugar donde él iba a llegar. Pero muchas veces no, muchas veces le dio solamente un texto. Entonces él tuvo que aplicar la homilética para que ese texto sacar lo que Dios quería que él expusiera, ¿verdad? Es donde nosotros necesitamos tener el conocimiento de la homilética, porque Dios nos pone en nuestro corazón. Y todos vamos a ir creciendo día con día, cada uno de nosotros vamos a ir creciendo en el conocimiento. Entonces vamos a llegar al momento en que tenemos que exponer la palabra. Quizá vamos a empezar con clases, ¿sí? Pero vamos a aplicar estos conocimientos. Dice, en ocasiones sucede que las necesidades son directas y graves, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos observando que la clase no llega a tiempo, ¿sí? Hay una necesidad ahí que necesitamos, que estamos viendo y que necesitamos de alguna forma nosotros hablar sobre ese tema con la clase. Entonces, si a mí me dan la oportunidad de predicar, yo tengo que buscar un tema que vaya con esa necesidad. ¿Para qué? Para llegar al corazón de la iglesia, y para que ellos entiendan la importancia. Quizá un sermón de mayordomía, por ejemplo. Quizá la iglesia no está organizando su tiempo, por eso no está llegando a tiempo a los servicios. Entonces vamos a predicar un sermón que les hable sobre la mayordomía de su tiempo. ¿Para qué? Para que ellos entiendan la importancia de llegar a tiempo a la casa de Dios. Entonces esa es una necesidad que hay en las personas. Los propósitos generales, estoy en la página 37. Dice, una vez ubicada la necesidad, este es el siguiente paso, ¿sí? Una vez ubicada la necesidad del oyente, ¿sí? La situación que usted y yo estamos viendo, debe buscar un propósito para el mensaje que dé respuesta a esa necesidad. Un propósito.
El propósito determina cuál será el rumbo del sermón. O sea, ¿a dónde quiere usted llegar? ¿Sí? Con el sermón, el rumbo que debe de tomar. ¿Cuál es el propósito? Usted ya ubicó la situación. Usted está viendo que se necesita hablar de salvación. ¿Sí? Ahora el propósito de hablar de la salvación, ¿cuál va a ser su propósito de esa necesidad? Porque ese propósito va a determinar el lugar donde usted va a ir. Dice, hay dos tipos de propósitos en cuanto a los sermones. ¿Sí? Está el propósito general y el propósito específico. Dos cosas que usted necesita tener en cuenta cuando usted va a empezar a hacer un sermón: propósito general y propósito específico. La clasificación de los propósitos generales responden a la necesidad de organización del predicador para no caer en la repetición del tema. Entonces, dice, vamos a hablar primeramente de los propósitos generales. ¿Sí? Propósitos generales. Usted ya vio una necesidad. Ahora vamos a buscar el propósito de esa necesidad. Puede ser un propósito evangelístico. ¿Sí? Este es un propósito general, el evangelístico. Hay necesidad que se evangelice, que se hable del evangelismo porque la iglesia no está evangelizando. El propósito doctrinal. ¿Sí? Estoy en la página 38. Propósito doctrinal. ¿Cuál es el propósito doctrinal? Dice, es el sermón que tiene por fin enseñar verdades bíblicas. Ese es el sermón, el propósito doctrinal. Usted va a enseñar verdades bíblicas a la iglesia. Propósito congregacional. El propósito congregacional dice, este propósito está en el sermón que tiene la finalidad de instar a la entrega, a la consagración, a todo aquel que aquella persona debe darle a Dios. Ese es el propósito general de este sermón, del congregacional. ¿Sí? Estamos hablando de propósitos generales, pero recuerde que hay un propósito específico. Dentro de este propósito general tiene que haber algo específico, porque aunque usted va a hablar de evangelismo, pero tiene que saber en qué dirección se va a ir. Si usted va a hablar del propósito doctrinal, tiene que saber de qué doctrina va a hablar. Ese sería su propósito específico. ¿Sí? Porque aunque sea doctrinal, pero es muy amplio el tema, es general. Entonces tiene que tener un propósito específico. ¿Sí? Está el propósito ético-moral, el propósito de dar alimento. Son propósitos generales muy amplios, donde usted puede tocar muchos temas, puede sacar muchas predicaciones, pero acuérdese, tiene que tener el sermón un propósito específico. ¿Sí? Dentro de los propósitos está la exhortación. Dice, la exhortación entra dentro de los 6 sermones, de los 6 propósitos. No es una práctica por sí sola. O sea, no hay un sermón que sea de exhortación. No debe de haber. Todos los sermones en diferentes propósitos necesitan tener exhortación. Para mí la exhortación es como cuando usted llega a la conclusión del sermón. Es el tiempo de la exhortación, pero en sí solo la exhortación no es un propósito general. La exhortación está dentro de todo. O sea que no se puede usted parar en el púlpito y empezar solamente a exhortar al pueblo, ¿verdad? Ya suena como a regañada. Entonces no es válido para un predicador que haga eso, ¿sí? Sino que dentro de su sermón hay una parte donde él va a exhortar al pueblo. Seguimos. ¿Qué es exhortar? Es llamar a una persona
¿sí? Llamar, rogar, amonestar, exhortar, premiar a alguien para que siga un curso o conducta. Eso es exhortar. Incitar con palabras. Oiga, eso es exhortar, no es regañar. Razones o ruegos o actuar de cierta manera, especialmente una persona que tiene una autoridad material o moral para ello. Exhortar, inducir con palabras a que haga algo o deje de hacer alguna cosa. ¿Sí? Es importante entender que la exhortación no es regañar, ¿verdad? No es ofender a las personas, sino es inducir con palabras a que haga algo o deje de hacer alguna cosa. Eso es exhortación. ¿Sí? O sea que hablando con la palabra de Dios, usted le va a exponer el tema y él va a llegar a la conclusión de que necesita hacer cambios en su vida. Seguimos. Dice, exhortar no es regañar ni pelear con alguien tratando de ganar un argumento. Ahí tenemos una palabra griega para exhortar. La primera palabra es parainea, amonestar, que significa amonestar, levantar a una persona usando lo bueno que ha hecho para enseñarle, dando recomendaciones. La encontramos en Hechos 27, 22. También tenemos otra palabra, es para caleo, es la segunda palabra y significa exhortar dando consolación. Oiga, o sea, también se extiende a la palabra consolación. ¿Sí? Ánimo y fuerza, instruir, enseñar. Ahí la podemos ver en 2 de Timoteo 4, 4:2, Hechos 2:47. Eso, exhortar. Dice, todo sermón debe tener un solo propósito general, ¿sí? Solo un propósito. Si es evangélico, si es un propósito evangélico, no puede tener un propósito congregacional, un propósito devocional, sino uno solo, general, ¿sí? Un sermón congregacional quizá tenga partes doctrinales, puede ser. Un sermón evangélico probablemente cumpla algo de dar aliento, pero el propósito general debe ser solamente uno, debe de estar. Lo que estamos hablando aquí es que el sermón tiene que estar dentro de un marco, dentro de una doctrina. Usted y yo, cuando predicamos, no podemos agarrar poquito de allá, poquito de Génesis, poquito de Apocalipsis, poquito de Daniel y así no. Usted tiene que centrarse en un tema, pero ese es su propósito general. La homilética le va a enseñar a tener un propósito general y en consecuencia tener un propósito específico dentro de ese propósito general. Si voy a hablar de una doctrina, ese es general. Ahora específico, ¿qué voy a hablar yo de esa doctrina? ¿Sí? Por ejemplo, la martiología es la doctrina del pecado. Ese es mi propósito general, amartiología. Bueno, ¿qué voy a hablar yo de esa? ¿Sí? Tengo que ser específico, porque no puedo yo hablar no puedo estar hablando de muchos temas porque voy a confundir, no voy a tener una elocuencia, no voy a tener una secuencia. ¿Sí? Los oyentes no van a entender. Por eso es importante para predicar seguir estos lineamientos, porque no te dejan salirte de un marco, no te dejan salirte de una línea. Tienes un propósito, como por ejemplo, si voy en un carro y voy a dejar a alguien al aeropuerto, ¿sí? Tengo un propósito. Cuando predico y tengo un propósito, es así, voy a dejar a alguien al aeropuerto. Entonces si voy al aeropuerto, voy a buscar una ruta que tenga menos tráfico y que sea más rápida para llegar al aeropuerto, porque tengo un propósito, tengo un punto específico. Mi punto específico es el aeropuerto. Entonces voy a buscar la forma de llegar más fácil y más rápida, porque tengo un propósito. Así es el mensaje, tiene que tener un propósito general y un lugar donde va a llegar. ¿De qué estamos hablando? De una conclusión, ¿sí? El mensaje es como un avión. Usted empieza en su introducción y empieza a despegar y empieza a agarrar altura el sermón. Introducción, empieza a desarrollar sus 3 puntos y llega, y usted en la conclusión necesita empezar a aterrizar otra vez.
¿sí? Porque hay un propósito específico donde usted necesita llegar. Si voy a dejar a alguien al aeropuerto, yo ya busqué la ruta y sé cómo voy a llegar porque sé a dónde voy a llegar. Pero si salgo con mi carro y no tengo un destino a dónde llegar, un propósito específico, y salgo nada más a pasear, a dar vueltas, voy a andar por todos lados y no voy a llegar a un punto específico porque no tengo. Eso pasa cuando hacemos sermones sin seguir este lineamiento de la homilética. No llegamos a ninguna conclusión, a ningún punto. No aterrizamos, nos quedamos arriba. Agarramos parte de diferentes doctrinas, ¿sí? Agarramos parte de escatología, agarramos parte de teología sistemática, de cristología, de angeología, agarramos de todo un poco. ¿Sabes? Una salsa ahí para... Esto no, la predicación tiene que tener un propósito. ¿Para dónde voy? Y esto es para los estudios también. Cuando hago una clase tengo que tener un propósito. Voy a hablar del amor. Bueno, pero ese es el propósito general. Pero ahora el específico, ¿de qué amor? Del amor de Dios. ¿Sí? Voy a hablar del amor al prójimo. ¿Sí? De cuál es específicamente, qué es lo que quiero hablar yo del amor. Entonces eso nos va a llevar a tener un lineamiento, a seguir adelante. Dice, los propósitos generales dependerán del tipo de ministerio o tendencia ministerial que se tenga. ¿Sí? Estamos en la página 41. Los propósitos generales dependerán del tipo de ministerio o tendencia ministerial que se tenga. Por ejemplo, el evangelístico. Aquí vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de propósitos. ¿Sí? El propósito general en este sermón es propósito evangelístico. Y dice maestros, sermones doctrinales, el pastor, todos. O sea, dependiendo del ministerio que usted y yo tengamos. Mire, aquí están todos los ministerios. Aquí están los profetas, aquí están los apóstoles, aquí están los evangelistas, maestros y pastores. Entonces, dependiendo del ministerio que usted tenga, va a ser el enfoque que usted más va a predicar. Por ejemplo, el evangelista, él predica más con propósito evangélico. Ese es el propósito general. Pero el evangelista puede tener muchas predicaciones del propósito evangelístico. ¿Por qué? Porque le puede dar diferentes enfoques, le puede dar diferentes propósitos específicos. Aunque su enfoque general es el evangelizar, pero específicamente puede hablar de diferentes temas dentro del evangelismo. Dice, si usted es maestro, si su ministerio es maestro, su tendencia va a ser hablar sermones doctrinales que hablen de la palabra. ¿Sí? Los sermones doctrinales es el sermón que tiene como fin enseñar verdades bíblicas. O sea, esa va a ser su tendencia. Dice, el pastor tiene que saber predicar de todas las doctrinas. ¿Sí? De todas las doctrinas. Él tiene que manejar todas las doctrinas. El pastor. Ahora vamos a hablar sobre el propósito específico. Dice, el propósito específico marca lo siguiente. ¿Ok? Ya hablamos general. ¿Sí? Dijimos general, la teología bíblica tiene muchas doctrinas. Entonces, una doctrina es cristología, angeología, antropología. ¿Sí? Son doctrinas, son 12. Entonces, general, usted puede hablar de una de ellas, pero ahora qué es lo que va a hablar de esa doctrina. Tiene que ser específico, tiene que ir un rumbo, una meta, un destino donde usted va a llegar. Dice, el propósito específico marca lo siguiente: el lugar o el objetivo al que debe de llegar. ¿Sí? Ese es específico.
Ya hablamos, ¿sí? El otro, el camino más corto y práctico para llegar a ese punto de lo que usted quiere hablar de esa doctrina. Ese es un propósito específico. O sea, que si yo voy a predicar, a mí me dan de predicar y Dios me puso sobre una doctrina, si a mí Dios me mostró que tengo que predicar escatología, acontecimientos finales, entonces Dios me puso eso. Bueno, entonces ese es mi propósito general. Pero escatología yo puedo encontrar, yo puedo sacar sermones de Daniel y de Apocalipsis o de Mateo 28. ¿Ok? Ese es específico. Pero eso es general, pero ahora específico. ¿Qué tema voy a tocar yo de escatología, de acontecimientos finales? Por a lo mejor el rapto. Eso es específico porque usted va a hablar del rapto, ¿verdad? Entonces tiene que centrarse, porque si usted habla de escatología y habla de todos los acontecimientos finales, va a quedar volando, no le va a dar el tiempo, no va a poder, o lo va a hacer, pero no va a poder entrarse en un solo tema, no va a poder dar a conocerlo todos los acontecimientos. Porque no va a poder hablar de la tribulación, que también sería específico. Si usted va a hablar si es un propósito específico, la tribulación, ahí en la tribulación usted tiene totalmente para muchos sermones, pero puede ser específico, ¿sí? Y usted a través del propósito específico, usted va a buscar el camino más corto y práctico para hablar, por ejemplo, del rapto. Si vamos a hablar de ese tema, el camino, cómo yo voy a llegar a los oyentes para que sea más corto y práctico llegar a ellos, para que sea preciso, conciso y directo. Entonces todas estas técnicas, este propósito nos va a llevar a eso. Y es interesante, hermano, porque cuando uno no sabe estos principios, cómo batalla uno, y uno dice, wow, ¿por qué no me lo aprendí antes? ¿Por qué no? A mí me lo enseñaron. ¿Sí? Quizá ahorita si usted no está predicando, dice usted, no, pero hermano, esto es, o sea, te evita mucho problema, no andas tú, o sea, buscando, no abres la Biblia de Génesis, Apocalipsis, buscando qué vas a predicar. No, ya, esto te centra. Bueno, ¿sí? Si te dijeron si Dios te puso un tema, oiga, pero para esto usted necesita ser estudioso. Ya dijimos que el predicador necesita ser estudioso de la palabra. ¿Por qué? Porque conoce las doctrinas, conoce la teología bíblica sistemática, conoce. Es un conocedor de la palabra. ¿Por qué? Porque entre mayor conocimiento que usted tenga de la palabra, va a ser más práctico para lo que Dios le ponga que va a predicar. Usted tiene el conocimiento, entonces el Espíritu Santo le habla a su vida, es más práctico. Entonces es menester del predicador que se tiene que estar preparando, ¿sí? Y lo felicito porque ustedes están en esta clase de homilética, es precisamente por eso, porque Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes. Y nos preparemos, digo, porque yo también soy principiante en esto de la predicación, pero es algo que de verdad es algo que te llena, algo que te fortalece, que te ayuda a crecer. Entonces necesitamos, ¿sí?, aprender todos estos principios y sobre todo el propósito específico. Dice el último, el momento de terminar. Cuando tiene usted un propósito específico, usted sabe cuándo va a concluir su sermón, cuándo usted lo terminó, y es cuando usted va a aterrizar. Dice las consecuencias, la carencia de un propósito específico. Oiga, estos son los problemas que usted y yo podemos tener cuando no tenemos esta herramienta. Genera estos posibles problemas. Dice, estoy en la página 45, para que vaya usted conmigo. Los problemas que generan cuando no tenemos un propósito específico, o sea, el lugar a donde vamos a llegar, el lugar a donde queremos llegar. Si no existe un lugar a donde llegar, no se llegará a ningún lado. Como cuando salgo con el carro y no voy a ningún lado, nomás voy a dar vueltas. ¿Sí? No hay un lugar específico. Dice, sermones en donde se dijo mucho, pero no se dijo nada.
los he escuchado. Se dijo mucho, se habló de Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, 69 libros predicados en 25 minutos. ¿Por qué? Porque no había un lugar específico donde íbamos a llegar, no teníamos un propósito específico. 2, si no se tiene el propósito específico marcado, tampoco sabrá el mejor camino para tomar. ¿Qué quiere decir esto? Que no, usted no va a tener la dirección correcta para exponerlo. Se elige una senda que lleve a alguna parte, un tema que se pueda desarrollar de la A a la Z, cuando usted tiene un propósito específico. 3, si no se sabe a dónde apuntar, tampoco sabrá cuándo parar. No se refiere a sermones largos o cortos, sino a aquellos que no tienen destino. A veces vemos predicadores que tiramos así como la escopeta, ¿no? Que a ver cuál le pega. No tenemos un blanco. En sí, el propósito específico es un blanco. Usted le apunta al blanco, ese es donde yo quiero pegarme, esa es la meta donde yo quiero llegar. Ese es mi propósito. Es esencial, hermano, para hacer una predicación. Créanme, es esencial. Y ahora que estaba estudiando esto, vi tan esencial que es esto, que a dónde quiero llevar con el sermón que voy a predicar, cuál es mi meta. Si no se trata de tirar un escopetazo y que a ver cuál le pega, no, se trata de tener un punto a donde voy a llegar, porque eso es lo que va a provocar en las personas que entiendan el sermón, cuando tengo un propósito. Recuerde, no se le olvide, primero es el general, propósito general, y de ahí el propósito específico. Su libro trae ejemplos y léalo en casa para que le dé un mayor entendimiento, pero es muy básico y muy esencial para cuando usted practique el sermón o dé una clase. También una clase tiene que tener un propósito específico. ¿Cuál es mi propósito para dar esta clase? Y aplique el general y el específico. ¿A dónde quiero llegar? El propósito de esta clase es que usted entienda la importancia de usar estas herramientas. Ese es el específico. Dice el siguiente: el propósito específico seguirá la línea de su preparación. ¿Sí? Lo primero, cuando empezamos para hacer un sermón, ¿cuál es lo primero? La necesidad que hay en la gente. ¿Sí? Ese es lo primero. ¿Qué Dios le está mostrando a usted que hay necesidad? Muchas veces, en muchos casos, cuando vamos a predicar, sobre todo nosotros que somos una iglesia que predicamos en serie, ya nos dan el nombre de la serie, ¿sí? Y a veces nos dan un texto, porque ya hay un tema, ya hay ya hay un propósito general. Lo que a nosotros en la iglesia lo que tenemos que hacer es buscar el propósito específico del general que nos dieron, ¿sí? Entonces lo primero es la necesidad del oyente, ¿sí? 2, formular el propósito general. Ese es lo primero. Estoy en la página 46, ¿sí? Lo primero, la necesidad. ¿Qué necesidad de la gente? Segundo, formular el propósito general, ¿sí? Si es un propósito evangelístico. 3, ahora el propósito específico. 3 cosas, hermano, para cuando usted le toque predicar. Esto es básico y le va a complicar menos la vida. Estas 3 cosas, ¿sí? Estas 3 cosas, y en la dirección del Espíritu Santo, a usted se le va a hacer fácil predicar, ¿sí? Particularmente le digo, a mí se me complicaba mucho porque no sabía este proceso, porque no sabía esta parte de la homilética. ¿Sí? Este libro es un manual que está muy básico, pero está muy elemental, me encantó. A nosotros nos tocaron otros libros de homilética, pero estaba más. Esto es lo primario que necesitamos aprender. ¿Sí? Antes de empezar a meterse en el texto, en la introducción, en el esqueleto, esto, lo primero. Porque es lo primero que acontece cuando uno tiene que predicar, saber.
¿De qué? La primera pregunta es, si te invitan a predicar, ¿de qué voy a predicar? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué necesidad ves tú en la gente? ¿Qué Dios te está mostrando? ¿Qué necesidad hay en las personas? En el pueblo, bueno, hablemos de la iglesia. ¿Qué necesidad hay ahorita en la iglesia? ¿Ustedes ven alguna necesidad ahorita en la iglesia? Ok, ese es sí. Ahora, siguiente paso, formule un propósito general. ¿Verdad? Podamos decir, quizá hay una necesidad de consagración. Entonces, ese es nuestro propósito general. Ahora, en específico, ¿en qué punto nos vamos a ir? ¿Qué rumbo vamos a tomar? ¿Qué meta para hablar sobre consagración, santidad? Hay muchos temas. La Biblia tiene, hermano, para predicar. Nos vamos a morir y hay temas para todos. Hay propósitos generales y hay propósitos específicos. Y sobre todo, que tenemos el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Él nos muestra y nos enseña. Y esto es elemental para el predicador. El predicador tiene que depender totalmente de la dirección del Espíritu Santo. Totalmente. Depender de la dirección del Espíritu Santo. Porque esto es solo herramienta, hermano. La homilética es solo herramienta, es un estudio, es un arte que nos va a ayudar a exponer la palabra. Pero en sí la palabra es viva y es eficaz. Esto nos va a ayudar a exponerla. Porque en algún momento la gran comisión nos manda que tenemos que evangelizar, tenemos que testificar. O sea, todos y cada uno de nosotros en algún momento vamos a tener que dar un estudio o vamos a tener que predicar de la palabra. Vamos a tener que evangelizar a alguien en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? Pero ese es, o sea, porque tenemos que ir creciendo. Dice que de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso está hablando de nuestro crecimiento. ¿Verdad? O sea, si alguien dice, no, hermano, yo no voy a... Ok, pero por lo menos tiene nociones para poder evangelizar a alguien, para poder testificar. Es más, esto te sirve hasta para testificar, para tu testimonio personal y para testificar del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Primero la necesidad, formular el propósito general, ahora el propósito específico. ¿Ok? Tenemos ejemplos. Página 46, hay un ejemplo. Dice, aquí este ejemplo dice, hay una necesidad. Estoy en la página 46. Hasta abajo, en la página 46, ahí está el ejemplo. Dice, necesidad. ¿Qué está pasando en esa necesidad que podemos ver? Dice que no evangelizan. ¿Sí? ¿No será que no saben algo? ¿Será que el autor del libro no sabía algo? O dice, no evangeliza, hay una necesidad. ¿Ok? O sea, aquí ya el primer paso ya está dado. Ya es, el predicador ya se dio cuenta que hay una necesidad. ¿Sí? Ahora sigue el propósito general. ¿Qué sigue? Entonces el propósito general va a ser consagración. ¿Sí? La iglesia necesita que se le hable de consagración. Porque ya había el problema que es que no hay evangelización. Entonces, consagración. Ese es el general. Ahora, ¿cómo yo les voy a hablar? ¿Cuál va a ser mi meta para llegar allá? Dice, entonces ya sigue el propósito específico. Dice, en el propósito específico los voy a desafiarlos a que tomen de su tiempo para salir a evangelizar. O sea, les voy a predicar una prédica evangelística con el propósito específico de que ellos puedan tener conciencia de que tienen que evangelizar. Ese es el propósito específico. Que ellos tengan que, voy a predicarles a ellos que hay esa necesidad y que necesitamos nosotros, vamos, ¿sí? Desafiarlos a que tomen de su tiempo para salir a evangelizar. Entonces, en mi prédica, ¿qué voy a hacer? Los voy a persuadir. Esto
esto lo hablamos atrás, vamos a persuadirlos. ¿Qué dijimos que era persuadir? Vamos a convencerlos, vamos a inducirlos para que vayan a evangelizar. Ese va a ser mi propósito específico, la meta donde yo quiero llegar. ¿Sí? Que cuando yo termine de predicar y ya termine mi conclusión, ellos entiendan la necesidad de que tienen que salir a evangelizar. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo está en la página 47, hasta arriba de la página 47 está otro ejemplo. Ahí, primero, ¿qué buscamos? La necesidad del oyente, de las personas. Dice que aquí hay una necesidad de no conocen a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Aquí ya detectamos que hay una necesidad y a mí ya me dieron la oportunidad de predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasos siguen? ¿Qué es lo que voy a hacer? Como ya vi la necesidad que sigue, ahora voy a buscar el propósito general, amplio, grande, evangelístico. Necesito una predicación con un tema evangelístico. ¿Por qué? Porque ya vi que no conocen a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Entonces, como va a ser evangelístico, pero ahora síguelo, ya tengo el propósito general. Lo evangelístico es un tema muy amplio. Entonces ahora necesito buscar en qué dirección, el específico, exacto, el propósito específico. Dice que lo específico que va a hacer aquí es demostrarle que Jesucristo es el único medio de salvación aceptado por Jesús. Entonces, ¿usted de dónde cree que agarraríamos aquí? ¿Qué palabra agarraríamos para sacar este sermón, esta prédica? Juan 3:16. Perfecto. De ahí podemos tomar una prédica. ¿Sí? Hacer un sermón textual de Juan 3:16 y explicarles ese texto. Entonces, eso sería podemos hacer una predicación sobre Juan 3:16 y podemos ponerle como título El Salvador del Mundo, texto Juan 3:16, y de ahí en nuestra introducción podemos la necesidad del hombre de meterles ahí Romanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí hacerles una introducción y ahí desarrollar 3 puntos del mismo texto y predicarles sobre un sermón evangelístico. Estas herramientas nos dan pauta a que es algo que nos ayuda, ¿sí? Algo que nos ayuda para poder lograr una meta. Es importante. Vamos a seguir, hermano. Dice el siguiente. Dice, solo debe preguntar. Dice, déjenme leerlo acá porque aquí no lo puedo leer. El siguiente, son frases fáciles de formular. El predicador solo debe preguntarse y la respuesta a estas preguntas se transformará en el propósito específico. Oiga, cuando vaya a predicar, estas son las preguntas que necesitamos hacernos. ¿Qué quiero? ¿Sí? ¿Qué quiero? Ahora que como ya vi la necesidad, ahora ¿qué quiero? ¿Qué quiero lograr? Es el siguiente. ¿De qué los quiero persuadir? 3 cosas que necesitamos preguntarnos para hacer nuestro sermón. ¿De qué los quiero persuadir? ¿A qué los quiero inducir? Paso número 1. Dice, el propósito específico, al igual que la necesidad y el propósito general, debe ser solamente uno. O sea, en cada sermón tiene que haber un propósito general y un propósito específico, no más, ¿sí? Cada mensaje debe tener su propósito específico y su propósito general. 2, verbo. El propósito específico tiene un verbo. ¿Qué es un verbo en una oración? Un verbo es la acción del sujeto, ¿sí? Es lo que va. Un verbo que le indique al predicador aquello que quiere lograr. El verbo le demostrará la acción a llevar a cabo, demostrándoles, enseñándoles. Estos son los verbos que puede usar: demostrándoles, enseñándoles,
desafiarles, recalcarles, alentarles. Esos son verbos. Los verbos son frases que se pueden conjugar. No sé si se acuerda usted de la escuela, en presente, por ejemplo, yo demuestro, tú demuestras, él demuestra, se pueden conjugar. Entonces, esas son cosas que podemos usar en el propósito específico. Dice 3, fuerza. El propósito específico le va a indicar al predicador no solo el tema a tratar, sino la forma de hacerlo. Oiga, qué importante el específico. Recuerde que el propósito específico le marca al predicador el destino y el mejor camino para llegar. También le enseña el medio para llegar. Es sumamente importante esto. Dice el 4, exhortación. Es aquí donde se ve el papel de la exhortación. El propósito específico no será la exhortación, sino que la exhortación puede ser parte del propósito específico. Es exhortar. Para mí la exhortación es como en la conclusión, cuando usted ya está aterrizando. Ahí en la exhortación. Si yo les hablé del Evangelio de Cristo, Juan 3:16, queridos hermanos, ya cuando voy aterrizando, es menester que nosotros necesitamos de la salvación de Cristo. Ahí eso es parte ya de la exhortación. Dice, cuando se logra un propósito específico, bien sencillo, fácil y entendible, la preparación del bosquejo es cuestión relativamente sencilla. Este es el propósito, hermano, que sea sencillo, porque es complicado, hermano, se lo digo yo por experiencia. Es complicado cuando uno no aplica estos de los propósitos. Uno no sabe, no busca, se quiebra la cabeza, quiere uno llorar, quiere uno... Se lo digo por experiencia, quiere uno cuitear, quiere uno que la tierra lo trague, y la fecha de tu prédica ya se va llegando. ¿Sí? Te lo dan 2 meses y tienes un mes buscando y todavía no estás, y cada vez la tensión es más grande y tú te quieres enfermar, te quieres que te dé coronavirus ese día. Entonces, por eso le digo, hermano, que estos son herramientas que sirven mucho, ¿sí? Como testimonio le digo, a mí me toca predicar para noviembre y me dieron lo que voy a predicar, y estudiando esto y apliqué, ya tengo el bosquejo, ya, o sea, 20 minutos, hermano. ¡Wow! Pero qué importante, hermano. Dice en síntesis, es exposición breve que resume el propósito específico, es una exposición breve que resume el contenido de una materia. Introduce un resumen de lo expuesto con anterioridad. ¿Sí? La síntesis. El texto. ¿Qué es el texto? Aquí vamos a hablar del texto que vamos a usar. Todo versículo bíblico necesita llevar un texto. ¿Sí? Dice, el texto es la base bíblica del sermón, el material indispensable de la predicación, y no puede armarse un bosquejo que será de predicación, sino sobre un texto de la Biblia. O sea, es de cajón el que tiene que llevar un versículo, hermano, la predicación. Tiene que, ya sea que se lea al principio o que se lea después de haber comenzado la introducción, pero tiene que llevar un texto bíblico. Para que sea una predicación bíblica, necesita llevar un texto bíblico, ¿sí? No sé si usted ha visto predicadores que se arrancan y nunca, porque ahora lo moderno está de que te arrancas y empieza a la gente a compartirles cosas y usas cosas del mundo, cualquier cosa, pero no el versículo. Y es importante, hermano, que el versículo es la base donde vamos a empezar, porque es bíblico. Dice, esto no toma en cuenta el tamaño del texto y el desarrollo que se quiera dar. Tiene que tener textos bíblicos, ¿sí? También tiene que haber un balance, no tiene que estar saturado de tantos versículos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay un propósito específico, y si empezamos a poner muchos
exageramos en los versículos, no vamos a lograr el propósito a donde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, dos maneras de buscar el texto, ¿sí? De acuerdo a la necesidad, el texto que usted necesita. Si usted ya vio la necesidad, de acuerdo a esa, usted va a buscar un texto en la Biblia, ¿sí? De acuerdo al propósito general, que hablamos que puede ser, estoy en la página 52. Propósito general, si usted va a hablar de alguna doctrina, si voy a hablar de cristología, entonces en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí están, ahí puedo buscar un texto para hablar de cristología, porque ese es mi propósito general. Mi propósito específico, ¿qué voy a hablar de cristología? Voy a hablar, por ejemplo, de redención. Ese va a ser mi punto, la redención de Cristo en la cruz. Entonces voy a ir al libro de Romanos, me voy a ir al capítulo 5 de Romanos, y ahí me va a hablar de redención, de justificación, perdón. Ahí habla de justificación, ¿sí? La segunda es cuando un texto se apodera del corazón del predicador. Muchas veces Dios te va a dar un versículo para que lo prediques, te lo va a poner en tu corazón, ¿sí? Al leer la Biblia en un devocional privado o cuando se recuerda un texto y nace el deseo de compartirlo con la audiencia y consciente de que la voz de Dios decide armar una predicación sobre este pasaje. Hay veces que Dios te va a dar un texto, hermano, pero no siempre pasa. Hay veces que uno tiene que predicar y es como que si Dios se le escondió a uno, hermano, ¿sí? Pero es como uno tiene que empezar a buscar la dirección de Dios. Recuerde que la homilética le da estrategias para exponerlo, pero la palabra se la da Dios, el sermón se lo va a dar Dios. La homilética únicamente le va a enseñar cómo exponerlo, por eso es exponer la palabra de Dios, cómo exponerla, pero la palabra viene de Dios. Dios es el que le va a dar y le va a especificar la palabra, ¿sí? Seguimos adelante. Dice 3, no se puede avanzar hasta que no esté claro cuál es el pasaje sobre el que basará el sermón, ¿sí? Tiene que tener el sermón, el texto del sermón, porque usted no puede empezar al sermón si no tiene el texto, porque es la base. Si no tiene base, ¿cómo va a empezar? Estoy en la página 53, dice el 4, es un grave error y peligro armar un bosquejo. El bosquejo es el esqueleto del sermón, y después de terminado buscar un texto que se adapte al mismo. O sea, primero lo hago y de ahí lo que voy a hacer ahí es tratar de acoplar un texto para lo que ya hice. Y no, es el texto y ahí va a salir el sermón. Porque es bíblico. Tiene que ser un texto, si no después, si primero hace el esqueleto y redacta los puntos, entonces ¿de dónde sacó los puntos? Tiene usted que buscar un texto para acoplarlo, y la palabra no funciona así. Por eso se usa el exégesis, porque todos los textos hay que extraer el contenido, ¿sí? La hermenéutica, la interpretación de la Biblia, ¿sí? Se usan estas ciencias. Entonces, todo esto necesitamos siempre depender de la dirección del Espíritu Santo. Dice elección del pasaje. ¿Cómo usted va a elegir el pasaje para su predicación? Dice, conviene que el predicador comprenda el pasaje que va a leer. Oiga, no solamente las partes que desarrollará en la predicación, sino todo el pasaje. Esto habla de que cuando usted va a agarrar un texto, elegir un texto, usted tiene que conocer ese texto, tiene que aplicar la exégesis, tiene que aplicar la hermenéutica y en consecuencia la homilética del texto. Usted tiene que conocer ese texto. Tampoco no lo puede partir, no puede usar solo una parte, ¿sí? Porque acuérdense, si sacamos un texto fuera de contexto, dicen los de hermenéutica que es un pretexto. Y de ahí nacen todas las herejías y nacen todas las demás religiones que sacaron fuera de contexto los textos. Entonces es importante. 2, es necesario leerlo repetidamente. Aquí en el instituto tenemos un libro que es una clase que se llama Métodos de Estudio. Ese es muy importante.
Es muy buena herramienta esa. Es importante leerlo en reiteradas oportunidades. Esto le dará el beneficio de comprenderlo mejor y evitar confusiones. Léalo en más de una versión de la Biblia y mire algunas otras ayudas. Cuando usted va a predicar y encuentra un texto en el cual va a basar su prédica, usted tiene que entender bien, extraer bien el contenido del texto e interpretarlo bien para poderlo exponer, ¿sí? Por eso es importante que usted lea. Cuando usted va a agarrar un texto, usted tiene que leer el antetexto para sacar el contexto de ese texto. O sea, tiene que leer lo de atrás y lo de delante. Si usted va a agarrar de un capítulo, va a agarrar un versículo, es recomendable que usted lea todo ese capítulo, que lo lea, porque ¿de qué está hablando? ¿Sí? ¿De qué está hablando? Es como podemos nosotros entender. Eso trata la hermenéutica, para interpretarlo. ¿De qué está hablando? Un hermano aquí presente me tenía una duda sobre una situación que estaba leyendo en la Biblia, y cuando leímos todo el capítulo completo podemos entender de qué estaba hablando, y ahí se cumple la primera regla de oro de la hermenéutica, que dice que la Biblia es su propio intérprete. Así que cuando usted crea haber encontrado un error en la Biblia, ella le va a dar la respuesta, pero necesita buscarla. Cuando usted agarra un texto, necesita ir al original, necesita tener Biblias paralelas, necesita tener comentarios bíblicos. Todas esas herramientas le van a servir para que pueda usted entender ese texto. Hay muchas herramientas ahora, tenemos muchas herramientas. Nosotros tenemos la bendición de tener muchas herramientas para poder entender correctamente un texto. Entonces necesitamos, dice, no debe cortarse el sentido del texto, lea completo, lea el texto completo. Dice 4, es mejor basar el sermón en un solo texto, ¿sí? Esto no es imprescindible, pero sí conviene. Cuando se dice un solo texto, se hace referencia a un pasaje, no a un solo versículo. Recuerde un texto. Un texto pueden ser 2, 3, 4, 5 versículos. No está hablando de solo un versículo, es un texto de la Biblia. Las Biblias de estudio son fáciles de entender porque ya vienen separadas y todavía traen un encabezado que le dicen de qué está hablando esos versículos. Seguimos. Puntuación dice es acostumbrarse a escribir las citas del texto de acuerdo a la forma más tradicional. ¿Sí? Esa, perfecto. Usted tiene que saber leer las citas, dice, esto es importante, hermano. Dice, ahí está, mire, primero está, si le dan la primera cita de Lucas, usted tiene que saber que está hablando de Lucas capítulo 13, y usted va a leer el versículo 1 al 5, ¿verdad? Y en el 5 se va a parar y se va a brincar al 7, porque ya no hay guión, hay coma. ¿Sí? Entonces esto le va a servir cuando haga usted su predicación. Por ejemplo, usted tiene que aprender a leer esta forma, dice es la forma más acostumbrada de leer las citas. Marcos, está ahí Marcos, capítulo 9. Usted va a leer, si le dan esa cita, léame esa cita por favor. Usted va a leer el libro del Evangelio de Marcos en el capítulo 9, usted va a leer el versículo 14, el versículo 15, hasta llegar al 23, porque hay un guión ahí. Y el guión quiere decir que usted va a llegar hasta que le marcaron. El siguiente es Salmos. Ahí se lee Salmos 119, pero como son comas, no son guiones, Salmos 119 es versículo 1. De ahí se va a brincar al 33, y de ahí se va a brincar al 57, y de ahí se va a brincar al 105. Las comas son saltos, son brincos. ¿Ok? Seguimos. Dice capítulo 3, previo al bosquejo. Este es donde quería llegar, ¿sí? Acerca del bosquejo, capítulo 3, estoy en la página 61. Voy rapidito porque el tiempo se pasa muy pronto. ¿Okay? Dice acerca del bosquejo, el éxito de un sermón no está en la reacción del oyente. Oiga esto, al momento de terminar el mensaje,
sino en la puesta en práctica de esa predicación en la vida diaria. Ahí es como usted puede medir el éxito de un sermón, que la gente puso en práctica lo que escuchó. Los hermanos llevaron a la práctica lo que escucharon, lo están viviendo. Es una palabra que se hizo rema en la vida de las personas, ¿sí? Otro, recordemos que el mensaje proviene de Dios, debe tomarse esa idea divina y darle la forma adecuada para que el oyente la entienda. Eso es lo que hace la homilética. Pero jamás podrá reemplazar el mensaje de Dios por un armado meramente homilético. O sea, el mensaje viene de Dios, esto es importante, ¿sí? La homilética nos va a dar la forma solamente de exponerlo. Eso es todo. Siguiente. Estoy en la página 61. Dice el siguiente. Recordemos que el mensaje empieza con la necesidad del oyente. Esto ya lo vimos. Ese es lo primero. Dice el otro. Y si lo primero que se tenía era el texto bíblico, deberá completar los pasos anteriores. O sea, si Dios primeramente le da el texto que usted va a predicar, Dios le está mostrando un texto para que usted lo predique, tiene que buscar el propósito general y de ahí tiene que buscar el propósito específico. Muchas veces lo primero que Dios le va a dar es el versículo, la parte donde usted va a predicar, pero usted tiene que aplicar el propósito general y el propósito específico para armar su bosquejo. Siguiente, el armar o desarrollar el bosquejo debe tenerse en cuenta que es mejor tener más cantidad de material, que tiene que tener suficiente material para preparar la predicación. Esto quiere decir que usted va a investigar, va a investigar mucho. Si va a hablar sobre Santiago, la biografía de Santiago, de dónde viene, qué era. Aunque no va a predicar de eso, pero usted necesita tener información, ¿sí? Aunque no la use, pero usted tiene que saber la biografía y la vida de Santiago. Toda lo más de información del tema que usted vaya a hablar, usted tiene que tener toda la información del mundo para cuando vaya a hacer su propósito específico, aunque le sobre información, pero usted investigó, tiene el conocimiento de muchas cosas. Entonces esto es importante. Es importante. Ahí hay un ejemplo en el libro que me gusta porque trata de alguien que predicó sobre la vida de Saúl cuando fue y consultó con la divina y predicó sobre eso, ¿sí? Y se basó en eso, pero no concluyó y alguien quedó con la duda y cuando se bajó alguien se le acercó y le preguntó que si era Samuel el que se le había aparecido, quién era, porque se quedó con la duda porque no llegó hasta ese punto. Entonces no concluyó, no terminó lo que ¿sí? No tuvo su propósito específico, no llegó a donde tenía que llegar. Entonces alguien en vez de tomar esa palabra y tomar el conocimiento, se quedó con la duda. ¿Okay? Dice, la Biblia es infinita en cuanto a material. O sea, usted va a encontrar infinita. La Biblia tiene de todos los temas. Dice el siguiente, página 63. El predicador debe darse cuenta que tiene que trabajar mucho para agregar conocimiento a su vida. Esta es una cosa importante. Es importante que nos preparemos. Agregarle conocimiento. No estoy hablando de la relación con Dios, estoy hablando de conocimiento. Tenemos que estudiar mucho, para conocer la palabra de Dios. El predicador debe entender doctrinalmente el pasaje y no tiene dudas sobre el mismo. Cuando usted lee un pasaje, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué doctrina es? ¿Sí? ¿Es cristología? ¿Es amarteología? ¿Es angiología? ¿Qué es lo que, cuando oigo una predicación, de qué me están hablando? Tiene que ubicarse rápidamente. Cuando la pastora se sube a predicar, uno tiene que ubicar el mensaje, en qué doctrina, de qué le está hablando, ¿sí? Los tipos de sermón. Quería llegar a esto y me tomó unos minutos y terminamos con esto, hermano, ¿sí? Tipos de sermón. Este material, este libro nos enseña dos tipos de sermón: los textuales y los temáticos, ¿ok? Dice el sermón textual. Estoy en la página 66. Página 66, ya para terminar en esta hora, ¿ok? Página 66.
hay dos tipos de sermones, textual y sermón temático. ¿Qué es el textual? Son aquellos sermones cuyas divisiones principales se extraen directamente del texto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el texto se divide en partes. ¿Ok? Y ahí mismo está un ejemplo. Quiero que vaya conmigo a la página siguiente, que es la 67. Ahí hay un sermón textual y nos marca un versículo, Romanos 1:5. Esto es muy importante. ¿Sí? 5:1, perdón. Sí, gracias, hermano. Romanos 5:1. Este es el versículo que vamos a usar para hacer un sermón textual. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer qué dice que es el sermón textual? Es el que divide al texto en partes, ¿verdad? Entonces el ejemplo está ahí. Dice sermón textual. Y el punto número 1 hace el sermón con Romanos 5:1. Dice: justificados pues por fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De ese versículo vamos a sacar un sermón textual. Ahí están los 3 puntos. Punto número 1, ¿qué dice? Vamos a dividir el texto en partes. 1, la justificación la obtenemos, ¿por qué? Por fe. Es lo primero que dice el versículo. Justificados pues por fe. Punto número 1. Oiga, ese es el textual. De un texto voy a hacer una predicación de 3 puntos. Ahí está el ejemplo. Primer punto, justificado. La justificación la obtenemos por fe. Punto número 2, dice: la justificación produce paz para con Dios. Dese cuenta cómo estamos desglosando el versículo, lo estamos separando para hacer la predicación. Punto número 3, la justificación se realizó por medio de Jesucristo. 3 puntos sacados de un mismo texto. Ese es un sermón textual. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo dividimos en partes. Ahí están los 3 puntos, ¿sí? Ahí nomás usted le va a poner el nombre de la prédica, el texto ya está, los 3 puntos ya están, y luego usted le va a poner la conclusión al final. Dese cuenta, ese es el textual, pero también hay un sermón temático. Ahí en la página 66, hasta abajo dice sermón temático. ¿Cuál es el sermón temático? Es cuando el texto se extrae del tema. O sea, el texto que tenemos, el texto aquí que es Romanos 5:1. Ahora, de Romanos 5:1 vamos a extraer el tema. ¿Cuál es el tema del sermón, del texto ahí? En Romanos 5:1. La justificación, exacto. ¿Sí? Ese es el tema, porque aquí lo que tratamos es sacar el tema del texto, del textual. Entonces, en la página 68, ahí está el ejemplo de un sermón textual, de un sermón temático. Ya sacamos el tema. Dijimos que el tema ahí es el mismo versículo, pero ahora vamos a hacer un sermón temático. El tema en ese versículo es la justificación. Dese cuenta que ahí ya se hizo un sermón textual. Punto número 1 dice: la justificación produce un reencuentro entre Dios y el hombre. La justificación produce un cambio completo en la vida del individuo. Punto número 3, la justificación produce la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Es el tema de ese versículo, es la justificación. Con el mismo texto, pero ahora sacó el tema del texto y hizo los 3 puntos. El mismo, o sea, con un mismo versículo podemos hacer sermones temáticos y textuales. ¿Sí? Podemos hacerlo. Entonces, es importante que nosotros podamos estudiar en casa y poder entender estos 2 tipos de sermones. Estudie el material en casa para que
para que usted pueda entender más estos ejemplos. Dice, los dos sermones tienen validez bíblica porque están basados en el mismo texto, pero son diferentes. Uno es textual y otro es temático. Dice, en el sermón textual cada punto principal estará apoyado en una parte del texto. En el temático, el tema central se extrae del texto. Dice, el peligro se da cuando el predicador prepara un sermón sin pasar por la Biblia. O sea, no puedes hacer eso. Tienen que ser totalmente, las predicaciones tienen que ser totalmente bíblicas los sermones. Recuerde, dos tipos de sermones. Aquí solo dimos, esta es parte de la introducción. Nos toca seguir adelante, vamos a seguir hablando sobre los dos tipos de sermones. Y esto nos va a ayudar para que cuando tengamos nosotros que poner en práctica estos conocimientos, va a ser de gran bendición a nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para ser despedidos y rogamos a Dios que sea su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, dándonos la sabiduría para que podamos poner en práctica estos conocimientos, hermano. Incline su rostro y oramos. Padre, le damos gracias, Señor del cielo, en esta hora por esta clase de homilética, Padre. Padre, yo bendigo a mis hermanos que están tomando esta clase, Señor. Que tú seas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dándoles sabiduría, entendimiento, Padre, para que ellos puedan practicar, como dice la homilética, que es un arte que tenemos que practicarla y una ciencia que tenemos que estudiarla. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser expositores de tu palabra, que lo hagamos con denuedo, con autoridad, en la alianza de tu Santo Espíritu. Entendemos que eres tú, Señor, a través de tu Espíritu que nos guía a exponer tu palabra, pero la homilética nos va a dar la herramienta para hacerlo de una manera, Señor, ordenada y conforme tu voluntad, conforme tu propósito. Te damos gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches.